Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saker, Utsawuch, Utsmatios, Matios Cari. Veamos, buenos días, jóvenes de segundo básico. El día de hoy pues vamos a iniciar ya nuevamente nuestro cuarto bimestre. En esta ocasión vamos a trabajar, continuar con lo que es el tema de geometría. Vamos a trabajar en un concepto de semejanza, ¿verdad? Semejanza quiere decir que son casi iguales, ¿verdad? Son parecidos. En este caso observamos que utilizamos un signo que significa que es semejante. ¿Han visto el símbolo que utiliza la ñ en la parte de arriba? Observemos, así es este símbolo. Este símbolo en geometría se lee semejante. En este caso quiere decir, observemos, tenemos una figura, un cuadrilátero. ¿Sí? No es un cuadrado, es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En este caso, cada lado le vamos a llamar, lo podemos identificar con una letra. En este caso tenemos A, B, C y D. A, B, C y D. Dice el cuadrilátero A, B, C, D es semejante al cuadrilátero A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1. ¿Por qué? Observemos, es similar, ¿verdad? Es similar, está un poco más grande que el primero. Por eso identificamos que el lado A va a ser semejante al lado A1. El lado B va a ser semejante a B1, C va a ser semejante a C1 y D va a ser semejante a D1. ¿Sí? Entonces tenemos que estos dos cuadriláteros son semejantes. Otro ejemplo, tenemos un triángulo, ¿sí? Otro triángulo, el triángulo ABC, porque tiene solo 3 lados, ¿sí? Es semejante al triángulo A1, B1, C1, ¿sí? Observemos, el triángulo ABC es más pequeño que el triángulo A1, B1, C1, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos entonces para poder, en esta ocasión vamos a graficar, ¿sí? Vamos a hacer nuestros dibujos y verificar cuál es, a dibujar uno semejante a otro. Tenemos, por ejemplo, tenemos acá una muestra. Observemos esta figura, ¿sí? Esta figura es un rombo, ¿verdad? Tiene 4 lados. Para poder dibujar otro semejante a él, podemos dibujar uno más pequeño o uno más grande, ¿sí? En este caso vamos a dibujar uno más pequeño, que sea la mitad. ¿Qué quiere decir entonces? Que necesitamos, ¿sí? Para poder dibujarlo, vamos a trazar un cuadrado, es decir, que lo vamos a cuadricular. Yo creo que ustedes han hecho alguna vez algún dibujo en donde cuadriculan el dibujo para poder hacer una copia igual. Veamos en este caso cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí entonces, observemos, este es el dibujo, ¿sí? El dibujo que me va a permitir o que vamos a buscarle semejante. Tenemos acá un semejante que es la mitad y otro semejante que es el doble. ¿Qué hago entonces? Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Podemos observar que en el primero, lo primero que hicimos es dibujarlo sobre la cuadrícula. Observemos cuántos cuadritos tiene, ¿sí? Ustedes con sus hojas cuadriculadas se les va a facilitar también dibujar la figura. Recuerden cómo la teníamos. Entonces vengo y lo voy a cuadricular. Observamos entonces que a la hora de encerrarlo entre un cuadrado, vamos a tener entonces que la figura original,
¿sí? Yo lo cuadriculé de esta forma y tenemos que de alto me quedó 1, 2, 3, 4 cuadritos, ¿sí? De ancho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, ¿sí? Entonces, quiere decir, para poder sacar uno semejante, pero a la mitad del tamaño, ¿sí? Vamos entonces a dividirlo. Si este tenía 4 de alto, la mitad de 4 es 2. Si tiene 8 de largo, la mitad de 8 es 4. Entonces, mientras que el original estaba con 4 de alto, la mitad es 2, 8 de ancho, la mitad es 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venimos y observamos. El primer lado, ¿sí? Tiene que ser semejante. Si observo que ocupa 2 cuadros de alto, la mitad de 2 va a ser 1. Entonces, esta de alto tendría que tener únicamente 1. De largo, observemos, este utiliza 1, 2, 3, 4 cuadros. Entonces, la mitad de 4, 2, 1 y 2. ¿Sí? Ya dibujé el primer lado y hago lo mismo. Observo que aquí ocupa 1, 2, 3, 4, la mitad, 2. 1, 2 de alto, la mitad de 2, 1. ¿Sí? Y observo cómo me queda entonces una figura semejante, pero con la mitad de tamaño. ¿Por qué? Porque dibujé en una cuadrícula, ¿sí? Y luego a cada cuadrito fui tomando la medida, pero a manera que fuese la mitad, ¿sí? Muy bien, este medía 4 por 8. Ahora vamos a sacar uno doble, ¿sí? ¿Cómo sacamos uno doble? Si este mide 4, el doble de 4 es 8. Entonces le voy a dejar de alto 8, ¿sí? Si mide 8 de largo, entonces el doble de 8, 16. Quiere decir que mi cuadro va a medir 8 por 16. El original medía 4 por 8. Doble de 4, 8. Doble de 8, 16. ¿Sí? Y venimos y hacemos el mismo trazo. Entonces me doy cuenta cómo va quedando. Observemos. Este es el original. Luego la mitad. Y luego el doble. ¿Sí? Entonces tenemos cómo vamos a obtener figuras semejantes. Semejantes mitad, semejantes el doble. ¿Sí? Ahora veamos otra figura. Tenemos entonces ahora también vamos a dibujar ahora otro cuadrilátero. Este cuadrilátero que tenemos aquí, observemos, ¿sí? Observemos su figura. Para poder ahora realizar también un semejante que sea la mitad y otro que sea el doble, lo vamos a cuadricular, ¿sí? Lo cuadriculamos entonces y obtenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos el original ya cuadriculado, ¿sí? Me doy cuenta entonces, ya le hice su cuadrito, ahora vengo y la mitad, si me doy cuenta, en este utilizamos, dice 2, observemos acá, cada esquina, vamos a tomar los vértices, ¿sí? El primer vértice, de alto, 2 cuadritos, ¿sí? Tenemos acá otro vértice, ¿sí? Para poderlo cuadricular, entonces venimos y me doy cuenta ahora, ¿cuántos cuadritos utilicé? El original, tenemos de 4 por 4, quedó encerrado en un cuadro de 4 por 4. Para dibujar uno semejante, voy a utilizar la mitad de esas medidas, 4 por 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Entonces la mitad me quedaría 2 por 2, ¿sí? El doble, una figura semejante, pero doble a esto, el doble de 4, 8. Entonces tendría la figura de 8 por 8,
¿sí? Observamos entonces, repito otra vez procedimiento, dibujamos el primer lado, utiliza 2 de alto, ¿sí? Y se corre únicamente un espacio a lo largo. Entonces tenemos acá, si utilicé 2 y para la figura semejante que es la mitad, solo voy a utilizar un cuadrito y la mitad del otro de largo para poder trazar la primera línea. Luego observamos el siguiente lado. Utiliza 1, 2, 3 cuadritos. La mitad de 3, 1 y medio. ¿Sí? El siguiente lado. Se desplaza 2 hacia abajo y 2 hacia adentro. Entonces, la mitad solo se va a desplazar 1 hacia abajo y 1 hacia adentro. El siguiente lado. Se desplaza 2 hacia abajo y 1 hacia adentro. En este caso es hacia afuera, ¿sí? Entonces, la mitad de 2 va a ser 1 y únicamente la mitad del cuadro. Y el último lado se desplaza 1, 2, 3, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? 1, 2, hacia arriba. La mitad de 2, 1. Ya tendríamos entonces una figura semejante a la mitad. La otra es el doble, el mismo procedimiento, solo que ahora en lugar de ir dividiendo, vamos multiplicando, ¿sí? Si este se desplazaba 2 hacia abajo, el doble de 2 es 4. Se desplaza 2, se desplaza 4, ¿verdad? Observemos. 1, el doble de 1, 2, ¿sí? Cada línea va haciendo el doble de la que tenemos originalmente. Entonces aquí, de esta manera, vamos nosotros a dibujar figuras semejantes sin cambiarle la forma. Esa es la idea, que no se debe de cambiar la forma debe de ser la misma y lo que va cambiando es el tamaño. No puedo dibujar este lado de la figura con una medida doble y resulta que la que está dentro la dejo igual. Entonces ahí perdería la forma y cambiaría y ya no sería semejante, ¿sí? Si me doy cuenta, cada lado de la figura, ¿sí?, va a aumentar lo mismo. De este lado tenemos el doble, 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 doble y doble. De este lado tenemos mitad, 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 ¿sí? Entonces, de esa manera, no importa qué figura sea, nosotros la podemos buscar una figura semejante a él, ¿sí? Tomando en cuenta la longitud que tiene cada uno. Tratemos entonces, jóvenes, en el ejercicio aparece, para que ustedes lo puedan realizar también, aparece diferentes figuras. Cuadricúlenla primero, utilicen hojas de cuadrito, así se les facilita, lo traza ahí y luego ya usted le va dando las medidas. Recuerden que en su guía se van a dar cuenta que no tienen medidas establecidas, únicamente observen, así como estas, no tienen las medidas establecidas. Es para que usted lo pueda dibujar en su hoja de cuadros, ¿sí? Cualquier duda, el día miércoles tenemos en mí, ¿verdad? Nos podemos comunicar para solucionar alguna duda de este tema, ¿sí? Los espero entonces y felicitaciones a aquellos jóvenes que participaron en el Reto Scout, Reto Cívico, ¿sí? Que ellos únicamente van a tomar la teoría, pero ya la guía 1 ya la tendría, ¿sí? Ya tendrían la nota de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día miércoles, jóvenes. Feliz día.